Agradecer por este excelente espacio mediante el cual nosotros como organización eh, que ha construido producto en imágenes médicas por los últimos 5 años, hemos estado en investigaciones sobre nuestro mecanismo de inteligencia artificial aplicado a imagenología diagnóstica Indira mediante un ecosistema de aplicaciones de ciclo completo para procesos de RIS-PACS en unidades hospitalarias. Mi nombre es Andrés Anagi Sasa, yo soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en meta-algoritmia pura de la Florida Atlantic University, tengo mi segunda maestría en Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial aplicada al campo de la ingeniería biomédica, y cuento con estudios de doctorado en bioingeniería e inteligencia artificial aplicado a imagenología diagnóstica. Actualmente me desempeño como el vicepresidente de investigación e innovaciones de la compañía Indigo Technologies. Antes de entrar en materia en torno a hacer una prueba en vivo de la inteligencia artificial, quisiera comentarles rápidamente las motivaciones mediante el cual nos llevaron a desarrollar e iniciar los procesos de investigación hace más de 5 años sobre lo que hoy se ha construido como un sistema de imagenología diagnóstica capaz de hacer una caracterización desde el punto de vista geométrico, morfológico y topológico de lesiones e enfermedades crónicas. Entonces, pues primero los desafíos, y pues en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, por no decir casi todos los países, la pandemia demostró que el déficit de especialistas no solamente es un problema o una problemática per se en los países desarrollados, sino también subdesarrollados y demás. El déficit de especialistas, pues lo que hace es proyectar de una manera directa una ineficiencia ante la alta demanda de imágenes, hablando exclusivamente de este tema. Y pues la capacidad en tiempos de respuesta, pues encontramos a que realmente hay una carencia absoluta dentro de todo lo que es el proceso desde que llega el paciente desde el primer momento hasta que se factura. Entonces encontramos pues las demoras en la entrega de los resultados y demás. Lo tercero es saber que los sistemas de información pues tienen una baja escalabilidad de la información, muchas veces no se hablan entre ellos, encontramos que hay sistemas absolutamente desconectados y que pues esto pues lo que hace es proyectar un acceso limitado a la información. Agregado a esto, pues estos sistemas se esboza que funcionan en su gran mayoría en las unidades hospitalarias en Latinoamérica con modalidades de tipo on-premise. ¿Y esto qué significa? Significa que este tipo de equipos han sido puestos, han sido instalados bajo un modelo mediante el cual si se requieren algunas actualizaciones, pues tiene que llegar un humano e instalarlos, y si tenemos 1000 equipos, pues esto demanda de toda una infraestructura a nivel de personal para que pueda hacer las instalaciones manualmente, teniendo en cuenta que ya hoy pues las tecnologías que hoy día tenemos, valga la redundancia, sabemos de una manera muy clara que son modalidades y son hardware que trabaja sobre todo lo que es el paradigma de tecnologías orientadas a la nube o tecnologías cloud. Y pues esto lo que hace es proyectar unos costos elevados de infraestructura en términos de hardware o la capacidad instalada, así como también los recursos poco optimizados, dado que pues todo esto, si hacemos una sumatoria de todos estos factores, pues tenemos un colapso en la atención hospitalaria. De esta manera, llegamos a la conclusión de que debíamos crear un sistema que pudiera adaptarse a la mayoría de las características, propiedades y atributos de las unidades hospitalarias, y pues estábamos evaluando la posibilidad de aquellos adelantos científicos en imágenes médicas, que para ese tiempo ya se estaba hablando de la radiología 3.0. La radiología 3.0 es la simbiosis entre el humano y la máquina, y cómo de esta manera se aumentan las capacidades médico-analíticas para todo lo que se llaman las conformaciones de hallazgos no observables o variables latentes. Bajo lo anterior,
Por lo anterior, pues se proyecta una tecnología precisa en el cual se pretende mejorar la experiencia del usuario final y la experiencia del médico especialista y no especialista, impactando directamente la calidad de vida de los usuarios finales y también de las unidades hospitalarias para tener un mejor servicio. Nuestras premisas de valor se esbozan en 4 procesos importantes desde el punto de vista de la imagenología diagnóstica enfocada a la ingeniería. Lo primero es tener la posibilidad de hacer una clasificación multiclase o realizar un proceso de clasificación de patrones. ¿Esto qué quiere decir? Que las inteligencias artificiales no solamente cumplen con una tarea específica, sino que cumple con una tarea multipropósito, dado que no es suficiente con encontrar un hallazgo patológico en la imagen, sino que pues un solo paciente puede tener múltiples hallazgos. Una persona no solamente puede tener el patrón de vidrio esmerilado en COVID-19 en una tomografía, sino que también se puede marcar una zona de respeto hablando exclusivamente del tema de las formaciones tumorales. De esta manera, encontramos un mecanismo que es capaz de hacer la clasificación multipatológica y no solamente esto, de hallar N patologías en la representación de una escena en una imagen médica, sino que también poder caracterizar este tipo de lesiones desde el punto de vista de las geometrías, hablando puntualmente de las estructuras que tienen que ver con las formaciones tumorales, un poco el tema de mama que lo vamos a profundizar más adelante y pues sabemos que la inteligencia artificial es capaz de hacer una definición geométrica, por ejemplo, para las características de las lesiones que son circulares, ovoides, lobuladas, polilobuladas y espiculares y demás, capaz de ver rasgos morfológicos como los procesos de microcalcificaciones, que si son lineares, que si son cuneiformes y demás, todas estas características que ya los radiólogos conocen muy bien, y no solamente esto, sino también hablar de los rasgos topológicos de las lesiones. Pues porque no es lo mismo hablar de una lesión de tipo circular en mama que hablar de una lesión circular en cabeza y cuello. Entonces, sumado a todas estas características que acabamos de mencionar, no contentos con esto, decidimos dar un paso más allá y es hacer una representación dentro del espectro de una tarea en ingeniería que se conoce como la segmentación. Y la segmentación es la posibilidad de que la misma inteligencia artificial tenga la cualidad de realizar un proceso de biomarcación o que actúe como un biomarcador de todas aquellas lesiones que se esbozan dentro de la escena de una imagen médica. Dado que si tenemos un estudio de 300 cortes, probablemente un estudio de tórax de una persona en pulmón, tendremos N formaciones nodulares y tumorales, dentro de los cuales es imprescindible tener un factor biomarcador o una diferenciación dentro del grupo de píxeles que se estén censando. De esta manera, pues la inteligencia artificial es capaz de proyectar un proceso de biomarcación a través de un código de colores, a través de una convención de colores en el cual hace un proceso de umbralización dentro de lo que se conoce como una escala de riesgo. Y finalmente, uno de los procesos más revolucionarios que tiene nuestra inteligencia artificial, donde actualmente estamos terminando de construir una suite de algoritmos extremadamente complejas y poderosas, son lo que se denomina los algoritmos de registro rígido y de registro elástico. ¿Qué son estos algoritmos? Son unos modelos matemáticos que nos permiten hacer estimaciones. Si un paciente llegó en el año 2015 y dentro de todas las características, por ejemplo, en correlación con las formaciones tumorales en un pulmón, vemos que uno de los rasgos más importantes es el volumen. Podemos tener una medida en el año 2015, una medida en el año 2018 o una medida en el año 2020, sea cual sea el caso, pero con 2 medidas nomás podemos hacer la representación de calcular la ecuación de gobierno o la tasa de crecimiento de ese tumor en función del tiempo, y no solamente para conocer todos los movimientos intermedios que intervienen en el proceso del crecimiento del tumor per se, sino que también podemos hacerlo prospectivamente. Podemos hacer una estimación o podemos imaginarnos a través de la inteligencia artificial si el paciente sigue con las mismas características clínicas, fisiológicas, morfológicas y demás, conocer de una manera muy rápida y muy ágil y muy precisa cómo va a ser ese comportamiento tumoral. Actualmente dentro de nuestras investigaciones estamos
trabajando fuertemente no solamente para predecir la formación tumoral, sino también para predecir el índice metastásico o la probabilidad metastásica de una formación tumoral, por ejemplo, que se ubique en X o Y órgano. Actualmente tenemos alrededor de 25 inteligencias artificiales ya publicadas. Hoy vamos solamente a mirar 3 por tiempo, haciendo honor al tiempo de cada una de las personas que están en este momento. Y pues acá hay algunas capturas de una de nuestras inteligencia artificial y es para detección temprana de COVID, en el cual ya ahorita voy a profundizar un poco más. También tenemos inteligencias artificial para trastornos de vías respiratorias, censando más de 15 enfermedades de pulmón, entre muchas otras cosas más. Entonces, para ya concluir con esta presentación y pasar a las pruebas en vivo, encontramos que no solamente la inteligencia artificial es capaz de detectar unos rasgos patológicos, sino que también es capaz de hacer una navegación, por ejemplo, dentro de lo que se conoce en la tomografía axial computarizada, las unidades Hounsfield. Podemos hacer una navegación sobre esta escala para hacer una diferenciación entre los procesos que se pueden confundir, por ejemplo, con formaciones de calcio y demás, para tener una visión un poco más asertiva de lo que podría ser la representación final de la lesión, navegando por las estructuras de tejido, fluido y hueso, así como también tenemos uno de los únicos modelos del mundo que puede dar la posibilidad de que puede ser editable por el propio radiólogo. ¿Esto qué significa? Que si la inteligencia artificial desconoce, por ejemplo, para este caso, que estamos evidenciando que la inteligencia artificial hace un proceso de marcación a donde dice 3 hallazgos para un estudio de tórax, pues está marcando algunos nódulos en amarillos como una clase que se define como indefinida. ¿Qué es lo que sucede en este preciso momento cuando la inteligencia artificial desconoce a qué clase potencialmente podría pertenecer esta formación nodular? Pues da la posibilidad de que con el clic derecho el radiólogo pueda editar la predicción y pueda marcar según lo que conoce o según la clasificación que pueda evaluar desde el punto de vista geométrico y morfológico, si pertenece a la clase benigno o maligno, o si realmente este nódulo requiere de un proceso pues un poco más denso y hacer una biopsia y hacer las anotaciones que sean pertinentes. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta o procedemos a hacer la muestra en vivo. Gracias. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, nos encontramos actualmente en la herramienta. La herramienta pues consta de una suite de controles que se esboza como cualquier herramienta de imagenología diagnóstica, dado que pues tiene todos los controles y es muy completa. Se compara con herramientas de sistemas que han funcionado muy bien en el estado del arte o en la industria, como los sistemas que los radiólogos utilizan usualmente con Osiris, en Mac y demás. Actualmente nuestra herramienta cuenta con un sinnúmero de funciones que permiten hacer toda la administración de diferentes estudios, y pues hoy vamos a centrarnos en 3 de ellos. Vamos a mirar cómo funciona la inteligencia artificial en cáncer de pulmón, en cáncer de mama y en COVID-19. Entonces, para ello, lo primero que encontramos es que navegando en todas estas funcionalidades, pues aquí tenemos proyecciones de máxima intensidad, reconstrucciones multiplanares, ventaneo de Windows Level, Windows Width y estas cosas pues que manejan usualmente los radiólogos. Encontramos herramientas de anotación, herramientas de medición, y pues dentro de toda esta gama de herramientas pues encontramos acá el ápice que hace referencia a la inteligencia artificial. Si le damos clic, absolutamente encontramos que hay una amplia gama de aplicaciones, dentro de los cuales si arrastramos un estudio, aquí donde se ve el panel de las series hacia el centro, encontraremos que ya este botón del lado izquierdo se alumbra.
Pero si preguntamos nuevamente, la inteligencia artificial del sistema también es capaz de reconocer de una manera inteligente y hacer una consulta y de saber de cuál de todas estas inteligencias artificiales es susceptible de aplicar. Para este caso y para el estudio de este paciente, pues la inteligencia artificial ha demarcado que es idónea para aplicar la inteligencia artificial de COVID-19. Entonces, pues vamos a invocar esta inteligencia artificial y vamos a ver cómo funciona. Dicho lo anterior, esta inteligencia artificial la hemos denominado NeuroCop y pues procedemos a dar clic en el botón de AI y dar clic a donde dice la pestaña de NeuroCop, y a partir de este momento pues ustedes están viendo cómo funciona el mecanismo en tiempo real. Lo que ustedes están encontrando es un estudio que pues primero tiene 156 cortes. Segundo, podemos tener aquí una representación bidimensional y ya les voy a contar un poco respecto a los protocolos de investigación que se tuvieron en cuenta para entrenar dicho mecanismo. Lo primero es que nosotros accedimos a unos datos europeos, a un repositorio europeo que fue realizado por H&M Hospitales en Europa, donde dentro de los cuales pues este consorcio de hospitales hace más de un año pudieron levantar alrededor de unos 2.225 estudios, si no estoy mal, y estos 2.225 estudios tenían 5 patrones característicos anotados por más de 12 radiólogos, dentro de los cuales habían alrededor de 3 o 5 radiólogos con pelos de tórax. Estos patrones fueron los patrones de vidrio esmerilado, los patrones de consolidación, los patrones de empedrado o crazy paving en inglés, el patrón de infusión pleural, el patrón de halo invertido y el patrón de engrosamiento de septos. Actualmente lo que está haciendo la inteligencia artificial es proyectar todas estas zonas que se ven inmediatamente rojas, dentro de los cuales está realizando un proceso que en ingeniería se llama la segmentación, dentro de lo que ella está reconociendo como los hallazgos patológicos. A este nivel encontramos no solamente que pues tenemos una representación bidimensional, sino que también podemos acceder a este panel que tenemos acá al lado, donde encontramos una representación tridimensional del pulmón. Como ustedes pueden darse cuenta, es una representación extremadamente fluida, dentro de los cuales puedo encontrar cada uno de los lóbulos y puedo cuantificar el compromiso pulmonar de cada uno de los lóbulos en referencia al patrón que se está evidenciando. El patrón, según la inteligencia artificial, pues nos está dando la demarcación de una probabilidad con una neumonía viral, dado que pues la inteligencia artificial es capaz de hacer una diferenciación entre lo que es una neumonía viral de una neumonía bacteriana, hacer una correlación con COVID, dentro de los cuales pues ya nos está dando un margen cuantitativo en centímetros cúbicos de cada uno de los lóbulos que están comprometidos con el patrón de vidrio esmerilado, que es el que me está demarcando aquí. Tengan en cuenta que pues el caso de estudio de este paciente presentaba la evidencia solamente del patrón de vidrio esmerilado, pero la inteligencia artificial es capaz también de hacer una demarcación asertiva sobre todo el grupo de píxeles que morfológicamente pueden parecerse también a una consolidación pulmonar y a un patrón de pavimento loco. En realidad, la inteligencia artificial es muy buena haciendo la diferenciación entre estos tres tipos de patrones, dado que los patrones inmediatamente posteriores, como halo invertido, como engrosamiento de septos y demás, pues no tienen tanta prevalencia, porque no solamente esta inteligencia artificial fue entrenada con datos europeos, sino también con datos colombianos. Entonces, teniendo en cuenta esto, encontramos un mecanismo que es capaz de hacer diferenciación de varios patrones imagenológicos en el caso del COVID, donde no solamente pues estamos haciendo la diferenciación dentro de un estudio que un paciente pues ya tenga un compromiso muy desarrollado, pues como el que estamos evidenciando acá, sino que también es capaz de mirar en esos estadios iniciales, por ejemplo, cuando una persona va en estadios primitivos, digamos a la semana o a las 2 semanas. Es capaz de hacer una cuantificación
dentro de lo que puede hallarse como el patrón de vidrio esmerilado, haciendo una correlación pues para cada uno de los lóbulos que encontramos en la representación tridimensional, y por último pues da un informe aquí estadístico sobre lo que encuentra patológicamente en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo, y la relación de los centímetros cúbicos. Adicionalmente a esto pues también se deja a criterio o a juicio de los radiólogos pues una reconstrucción multiplanar oblicua para que pues puedan mover estos grados de libertad de este modelo y puedan acceder a otros tipos de proyecciones que probablemente puedan también ayudar un poco. Pueden invocar proyecciones de máxima intensidad y demás. Y pues acá por último encontramos ya un reporte que es capaz de emitir un resumen de absolutamente todos los hallazgos que encuentra la inteligencia artificial. Cabe resaltar que este proceso no solamente se aplica para la inteligencia artificial en detección de COVID. Si este paciente presentara la evidencia de rasgos patológicos que tuvieran que ver con estructuras de cánceres, por ejemplo, de nódulos o estructuras tumorales, pues la inteligencia artificial es capaz de hacer la diferenciación entre las zonas de respeto y de marcar con otro color, por ejemplo, la evidencia de un rasgo patológico, como podría ser el caso de una estructura tumoral o nodular en pulmón. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta. Podemos seguir. ¿Ves? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, por el momento no tiene ninguna pregunta. Podemos continuar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Lo segundo es que aquí les voy a presentar la inteligencia artificial de cáncer de pulmón, donde pues ya tenemos un estudio de un paciente, y este estudio de este paciente pues una vez hace o entra en el panel de jerarquías donde se evalúan todas las series que encontramos dentro de las observaciones y dentro de los cortes de este paciente, pues se prenden todas las inteligencias artificiales que son susceptibles de aplicar. Para este caso específicamente, pues hay dos inteligencias artificiales que podemos imputar o aplicar al estudio de tórax de este paciente, y pues una de ellas es la de COVID-19 que ya vimos, pero la otra es la de cáncer de pulmón. Entonces, dicho lo anterior, podemos invocar esta inteligencia artificial de cáncer de pulmón simplemente dando clic acá a este icono que dice AI y llamando a la inteligencia artificial, que para este caso se llama Neuralink-SEA. De esta manera pues encontramos que el mecanismo está actuando en tiempo real, y lo que sucede es lo siguiente. Lo primero es saber que es un estudio de 259 cortes, dentro de los cuales pues tenemos un paciente con una sospecha de cáncer de pulmón. Hay que explicar también lo siguiente, y es que un proceso anterior al acceso al visor es que tenemos unas listas priorizadas, en el cual estas listas pues corresponden al word list que tiene el radiólogo, donde pues con anticipación la inteligencia artificial ya ha hecho un mapeo denso de todos estos pacientes, y lo primero, si hay alguno que tenga la evidencia de alguna patología que necesite ser estudiada, pues lo prioriza y lo pone de primero. Lo segundo es saber que este tipo de inteligencias artificiales no solamente lo priorizan y lo ponen de primero, sino le dicen cuál tiene que aplicar, y pues de esta manera se gana tiempo. Tengamos en cuenta de que pues si tenemos un caso, exclusivamente tengamos 50 pacientes, y pues la persona que casualmente tenga la evidencia de un rasgo patológico como una estructura tumoral y esté de 49, pues lo va a poner de primero, y pues ya es un avance significativo. Permítanme un momento y miramos, recargar otra vez acá el sistema. Es de aclarar que muchas veces se tiene que garantizar que las conexiones a internet, dado que esto es un sistema que es orientado 100% a la nube, pues tengan que ser las más idóneas para que el sistema funcione de la mejor manera.
Vamos a esperar un momento mientras se desarrolla el sistema para evaluar toda la parte de la evidencia que tienen que ver con los hallazgos y para encontrar la representación tridimensional que hace el mecanismo en detección temprana de formaciones tumorales. Mientras se hace la reconstrucción tridimensional, les voy mostrando aquí que la inteligencia artificial, por ejemplo, ya empieza a encontrar algunos rasgos. Estos nódulos que hemos marcados de azul, pues son los que ella ha tipificado o clasificado como nódulos que pueden ser benignos, que pertenecen a la clase o a la categoría de benigno, y pues ya encontramos también varios hallazgos, por ejemplo estos de color rojito, que si yo voy desarrollando los cortes, la inteligencia artificial, digamos que en tiempo real, va encontrando todos estos hallazgos patológicos y pues va haciendo las demarcaciones o va proyectando los biomarcadores que encontremos dentro del desarrollo de los cortes. Probablemente lo que está pasando en este momento es que pues tengo una conexión a internet que no es la mejor, entonces me disculpan si no se desarrolla la representación tridimensional. Dicho lo anterior, pues ¿Quieren hacer una acotación de este lado, por favor? Sí, los escucho. ¿Alguna pregunta? Lo que pasa es que tenemos también conectado una estación y en la estación ya está representado y pues simplemente les hago mención que el estudio lo carga muy rápido, solo igual pues ahorita es cuestión del internet que está de su lado, pero todo bien. Ok, perfecto. Entonces en la estación que ustedes tienen allá sí se puede ver muy bien la representación tridimensional, ¿verdad? Sí, la estamos compartiendo también y ya están visualizando justamente esos hallazgos en azul, amarillo, rojo que mencionabas. Perfecto, muchas gracias. Les cuento un poco sobre el protocolo de investigación realizado para esta inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial pues fue entrenada con los datos del RSNA, unos datos que fueron construidos por el NIH y el RSNA en Estados Unidos, el Instituto de Salud Pública y la Sociedad de Radiología Norteamericana, donde hicieron un estudio triple ciego de una cohorte de 1010 pacientes, donde se invitaron directamente a 4 radiólogos con fellow de tórax a hacer anotaciones y pues tuvo las siguientes fases. Lo primero es que estos 4 radiólogos hacían las anotaciones de todos los hallazgos que ellos estaban evidenciando y pues marcaron nódulos desde tamaños de 0.3 milímetros a 3 centímetros y masas tumorales de 3 centímetros a 30 centímetros. En este estudio, en la primera fase se llegaron más de 13.000 anotaciones con una amplia evidencia de un gran número de observaciones nodulares, donde pues de esas 13.000 anotaciones hicieron una segunda revisión los radiólogos sobre las anotaciones ya hechas por ellos mismos y encontraron de que de esas 13.000 anotaciones pues simplemente pasaron a 6.216 anotaciones y pues realizaron una tercera fase. Y esta tercera fase se trataba en que pues, los 4 radiólogos llegaran a consenso sobre cada una de estas 6.216 anotaciones y pues como resultado final de los 13.000 nódulos anotados solamente llegaron a consenso con los 4 radiólogos 3.027. Encontramos de que es una cifra extremadamente alarmante. Este estudio lo pueden encontrar publicado en un artículo por Radiologists y en The Lancet, donde pues se evidencia esta sinergia que hace falta entre el radiólogo o el médico especialista y la inteligencia artificial para hacer lo que ellos denominaron la desambiguación en el diagnóstico, dado que pues muchas veces las muestras nodulares y de estructuras tumorales pues tienen unos índices de heterogeneidad que necesitan ser resueltos por mecanismos que puedan ayudar o que aumenten las capacidades médico-analíticas en términos del coeficiente de certeza. Entonces, de esta manera, este estudio se llamó LIDC-IDRI, lo pueden averiguar
por internet, está publicado en la RSNA, y de acuerdo a esos datos nosotros tomamos estos 3027 nódulos que fueron los que obtuvieron consenso, y agregado a esto pues ellos han aumentado estos datos, al igual con los estudios que se hicieron en la Universidad de Northwestern, que fue en el año 2019, donde se replicó este proceso de este protocolo de anotaciones y de investigación, teniendo más de 122.000 anotaciones previamente revisadas por expertos también. Entonces, actualmente contamos con una inteligencia artificial que es capaz de reconocer estructuras tumorales en pulmón, con nódulos pulmonares, con masas tumorales, para lo que son las formaciones de sólidas, subsólidas y en vidrio esmerilado. Actualmente, bueno, pues mira, nosotros nos encontramos ya esperando la primera publicación. Bueno, tenemos ya 3 publicaciones en los máximos cuartiles de la ciencia, que es publicaciones de cuartil 1. Esta primera publicación en cáncer de pulmón ya está pasando la fase de arbitraje. Es un artículo indexado en IEEE Access, es un Q1, dentro de los cuales explicamos todo el proceso metodológico y científico realizado para el entrenamiento de esta inteligencia artificial. Encontramos respectivamente que, pues primero que todo, el tipo de inteligencia artificial que se utilizó acá fueron unos algoritmos de aprendizaje del paradigma de Deep Learning, dentro de los cuales nos encontramos con enfoques de redes neuronales convolucionales. Y pues este enfoque de redes neuronales convolucionales hicimos un estudio realmente prometedor y disruptivo, donde planeamos la construcción de un mecanismo denominado una red neuronal multimodal, que fue no solamente capaz, como lo describimos aquí en nuestro artículo científico, de hacer un proceso de procesamiento sobre una estructura tridimensional a nivel de voxeles, para entender no solamente las características geométricas y morfológicas, sino también para entender uno de los criterios más fuertes, hablando en términos de formaciones tumorales, que es el volumen. Y agregado a esto, no solamente la parte de la caracterización del tumor per se, sino también de sus estadios, sino también de algunos parámetros clínicos y demás. Entonces, pues encontramos de que hay una fusión de inteligencias artificiales. Sí, ¿están preguntando algo? Qué pena. ¿Hay alguna pregunta? Adelante, gracias. Ok, entonces encontramos que hay una estructura denominada una red neuronal multimodal, que es la fusión entre 3 mecanismos de inteligencia artificial o 3 tipos de redes neuronales, donde la primera de ellas hace todo lo que es el procesamiento de los rasgos patológicos en términos de una caracterización geométrica, morfológica y topológica en una estructura tridimensional. Lo segundo es encontrar de que esta estructura tridimensional obedece al enmascaramiento o al proceso de rebordeo geométrico, para entender si realmente puede tener una correlación. Por ejemplo, si estamos hablando de nódulos pulmonares, si tenemos alguna estructura que tenga un borde liso, un borde especulado, o que realmente tenga alguna formación en vidrio esmerilado, o que se haya una formación un poco más sólida. Y pues de esta manera se articula con un segundo mecanismo que pues sea capaz de hacer una eliminación de todos los factores difusos que pueden confundir este tipo de formaciones, para hacer un manejo de la tasa de falsos positivos. Y pues lo tercero es hacer una clasificación binaria sobre el rasgo benigno o maligno a nivel de una función de densidad de probabilidad sobre ellos. Hablando un poco sobre las métricas de sensibilidad y especificidad, pues nosotros hicimos múltiples experimentos. Esta es la arquitectura que nosotros utilizamos dentro de los parámetros de ingeniería de la red neuronal, que pues es un modelo que en su momento el estado del arte consideró muy ganador, y es la Multi-Res UNet, donde pues hicimos una modificación a todo el proceso de filtros convolucionales para hacer la explotación de variables geométricas y morfológicas de cada una pues de los componentes que tienen que ver con la representación visual de los tumores.
De esta manera, pues encontramos que la inteligencia artificial, ya ustedes vieron funcionando, que pues puede hacer la demarcación entre tres tipos de clases diferentes: la clase roja, que hace referencia a la categoría maligna, la azul a la benigna y amarillo desconocido. Entonces acá encontramos el caso de un ground truth, o la realidad versus la predicción, y encontramos de que pues el grupo de píxeles que han sido demarcados, por ejemplo, para un nódulo pulmonar, pues aquí encontramos una formación que se ve un poco más sólida, pero pues también tenemos el reto de las formaciones tumorales en vidrio esmerilado, que tienen unos niveles de complejidad ya importantes en términos de ingeniería, pero pues obtuvimos unas métricas decorosas del 99.34% como nivel de certeza, como accuracy final, y pues tenemos una métrica de sensibilidad, por acá está, permítame un momento, una sensibilidad del 0.91%, y una especificidad, está por acá, sensibilidad y especificidad, bueno, creo que está un poco más arriba, podría facilitarles el artículo si lo necesitan. Creo que una especificidad alrededor del 96%, pero tenemos un coeficiente de certeza alrededor del 99.36%, teniendo en cuenta que estos coeficientes de certeza, pues, ¿cómo es la manera de calcularlos? La manera de calcularlos es que nos reservamos una serie de estudios donde, pues, en un entorno controlado dejamos que la inteligencia artificial ya previamente, estos estudios han sido anotados y validados por un radiólogo, y hacemos una cuantificación sobre el grupo de píxeles que le está pegando directamente a los objetivos patológicos en términos de los rasgos morfológicos que componen la estructura tumoral. Entonces, de esa manera es que nosotros estamos calculando agregado de unos modelos matemáticos que se utilizan para las tareas de segmentación, como el Dice Coefficient o el coeficiente de tipo Dice, muy usado en todos los challenge y en todos las grandes investigaciones de inteligencia artificial para tareas de segmentación. Entonces, pues encontramos una inteligencia artificial con unas métricas superiores al umbral de 90% para arriba, para todo lo que es la confirmación de hallazgos y rasgos patológicos en potenciales cánceres de pulmón. Ahora voy a explicar la inteligencia artificial en mamografía. Esto es una inteligencia artificial que pues realmente es experimental, estamos apenas mejorándola, dado que pues los retos en mamografía son diversos, y de tantas cosas que suceden en la inteligencia artificial, pues nos dimos en la tarea de crear un algoritmo propio, la modificación de una estructura de redes neuronales convolucionales de nuevo, pero haciendo una diferenciación y una correlación entre lo que se conoce como la representación craniocaudal versus la mediolateral oblicua. ¿Por qué aquí es diferente entender que no es suficiente con encontrar un rasgo patológico de tipo geométrico en el cual podamos hacer la acotación o la umbralización final, por decirlo así, sobre la categoría circular, ovoide, lobulada, polilobulada y espicular? ¿Por qué? Pues porque básicamente, si nosotros solamente encontramos una formación tumoral en la representación mediolateral oblicua y no hacemos la correlación con una representación craniocaudal, pues esto básicamente influye enormemente en una tasa de falsos positivos, dado que pues esto puede confundirse con una simetría. Entonces, la segunda cosa que hay que entender es que los datos de cáncer de mama, pues infortunadamente en el estado de la técnica o en el estado del arte, según la RSNA, pues han sido datos que no se ha tenido el honor o el privilegio de contar con un convenio lo suficientemente consistente para que haya un grupo de radiólogos y pueda facilitarnos las anotaciones y evolucionar muy bien el tema de cáncer de mama. ¿Por qué? Pues porque si tenemos anotaciones solamente en la representación mediolateral oblicua, no tendríamos cómo hacer la correlación con la representación craniocaudal y saber si realmente estamos hablando de una simetría o ya de una formación tumoral, por ejemplo, en formaciones de grasa.
que es donde actualmente el foco de inteligencia artificial se ha dado la tarea de proyectar este tipo de mecanismos. El reto que viene ahora con nuestras investigaciones desde nuestra organización es saber que los modelos de inteligencia artificial no solamente tienen que enfocarse en tumores que sean claramente diferenciables, como aquellos que pues, están en formación, que tienen que ver con formaciones de grasa, sino también en tumores que sean, por ejemplo, hiperdensos, hipodensos e isodensos. Nosotros realizamos alrededor de 1.200 experimentos para llegar a la conclusión de que todos los modelos que proponemos de redes neuronales, a pesar de que son extremadamente buenos y competentes haciendo diferenciación tumorales en formaciones de grasa, que son los datos que infortunadamente o afortunadamente nos ha facilitado la literatura y más todas las pruebas y los protocolos de investigación de la RSNA, a pesar de que se comporta muy bien, reconocemos científicamente que es el principio, que pues se comporta un sistema muy bien y que tiene coeficientes superiores al 96% y que en sensibilidad y especificidad también tienen coeficientes enormes y la tasa de falsos positivos es absolutamente casi nula. Estamos hablando de tasas de falsos positivos de 0.01%. Pero pues estamos también conscientes de que el camino no es solamente hacer la detección sobre una sola representación, sino hacer la correlación entre las representaciones craneocaudal y mediolateral oblicuo. Una última cosa para cerrar es que aquí ya encontré la tabla. Esto es una tabla que tiene todas nuestras publicaciones científicas de las inteligencias artificiales, donde vemos el porcentaje de precisión o exactitud. Por ejemplo, el de cáncer de pulmón, qué pena, está en 99.41%, con una sensibilidad del 94.0% y una especificidad del 99.50%. Tasa de falsos positivos 0.0050. Y bueno, pues aquí tenemos ya toda la relación, por ejemplo, de la inteligencia artificial del COVID en tomografía axial computarizada. Tenemos un coeficiente de certeza del 99.56% en exactitud del modelo, una sensibilidad del 99.78%, una especificidad del 99.93% y una tasa de falsos positivos del 0.0007%. Con mucho gusto yo podría compartir pues estas métricas para que ustedes puedan meditarlas, revisarlas y la verdad pues entendemos científicamente que estos sistemas, a pesar de que actualmente funcionan muy bien, pues no son perfectos, pero yo creo que es el principio funcional donde nosotros como organización nos hemos puesto o nos hemos dado a la tarea de crear esa simbiosis y esa sinergia dentro del espectro de la medicina especializada con los radiólogos y la inteligencia artificial, y pues aquí estaremos siempre dispuestos a hacer equipo de trabajo y ojalá podamos tener la oportunidad magnífica de trabajar con ustedes. Muchas gracias.